Como lo que les anuncié hace un momento, vamos a conversar sobre la situación de los médicos posgradistas en nuestro país, es decir, aquellos que ya se recibieron de médicos generales y se deciden hacer una especialización. Parte de esa preparación es estar en los hospitales públicos y también en algunos privados y pues aprender en el día a día de la experiencia que pueden ir obteniendo trabajando con otros médicos que ya tienen pues su especialidad lograda. Tengo como invitado aquí a Santiago Zúñiga, él es el representante de los médicos posgradistas, y también a Víctor Álvarez, él es presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Les doy la bienvenida a ambos. Quisiera, Santiago, que nos cuentes cuál es la situación que viven ustedes como médicos posgradistas en nuestro país. Muchas gracias. Hace meses atrás decidimos como grupo de posgradistas conformar una sociedad, la denominamos Sociedad de Ecuatoriana de Médicos Posgradistas, para justamente manejar esta problemática, y la cual en realidad ya se ha venido dando hace mucho tiempo, y creo que es hora de que de alguna manera debemos ponerle un alto y mejorar las condiciones de formación de los médicos de posgrado. En nuestro país, para que la gente tenga conocimiento, un médico de posgrado tiene que pagar ciertos valores para poder formarse, ya sea en instituciones públicas o privadas, y a cambio de este pago tiene que resolver ciertas situaciones en el área donde desenvuelve funciones, unidades públicas, privadas, donde cumple las prácticas asistenciales y cosas por el estilo, para ganar esta formación que en algún momento le dará su título. Pero la normativa vigente no se respeta. Hay una sobrecarga horaria, como dije antes, no hay una remuneración, un rédito por eso, se irrespetan derechos esenciales. No hay respeto por el tema en algunos lugares, ni del descanso. En algunos lugares también se niega alimentación a los médicos. Es más, cosas mucho más álgidas, por ejemplo, tampoco se respeta el tema de la maternidad, pese a que está en la norma vigente. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si una compañera durante el posgrado se embaraza, créame que es un viacrucis el manejo de ese embarazo. Y peor aún si tiene época de lactancia, las horas que utiliza ya de lactancia, al final de su formación tiene que devolvérselas al Estado. Es cierto que para poder aceptarles en un posgrado, en un hospital público del país, y no sé si sucede también en los privados, les hacen firmar a las mujeres que no pueden embarazarse. Tenemos ese antecedente, la verdad, no puedo ser atrevido en el tema de decirlo a ciencia cierta. Lo tenemos como declaraciones de algunas compañeras a las cuales se les ha insinuado de forma directa por parte de quienes en un momento ha sido un coordinador de su posgrado, decirles que no deben embarazarse durante el posgrado. O sea, solo el hecho de la insinuación de una mujer prohibirle un hecho natural y parte de su vida es insultante. Y está totalmente prohibido, claro, por las leyes ecuatorianas. Exacto, entonces... Para redondear el tema, entonces, ustedes, y como dicen unas notas que me enviaron aquí, que algún momento lo dijo Cristian Silva, coordinador de SEM, ustedes no son ni siquiera mano de obra barata, son mano de obra calificada y gratuita, no les pagan un centavo. ¿Cómo hacen para sostenerse? La norma vigente, como le digo, tenemos una norma que le emite el CES. El CES nos da las competencias en sí que debería cumplir las instituciones de salud donde practicamos o realizamos nuestras actividades, igual a las universidades. Pero en realidad lo deja ahí en el campo abierto para que cada quien utilice la regla como bien lo pueda. La universidad de alguna manera sí canaliza el tema de fondos, contrata docentes, establece la malla curricular y cosas por el estilo, pero de ahí a donde realmente hacemos nuestras prácticas, en realidad vivimos en un limbo. Para el Estado somos como un fantasma. Cuando quieren somos estudiantes, cuando quieren también somos médicos generales, porque podemos cometer un error, pero no tenemos amparo legal, no tenemos seguridad social. Nosotros tenemos que autofinanciarnos nuestro seguro social, y si cometemos algún error tenemos que buscar nuestras formas de defendernos frente a algún error. Entonces, en ese peldaño de formación, ¿qué termina pasando? Usted tiene, a veces, el promedio de posgrados en este país dura 4 años. Entonces, durante primero, segundo, tercer año, usted termina teniendo un cuarto año ya prácticamente a un personal ya formado, calificado, al cual usted nunca le ha pagado un centavo, que ya le está resolviendo sus emergencias, le está resolviendo sus necesidades, y es un tema irresponsable, o sea, de que de alguna manera el Estado no sea recíproco con un profesional de esa característica. Es decir, si se comete un error, si alguien fallece, si hay una demanda por ese fallecimiento o por ese error,
ahí sí pagan ustedes. Exactamente. Enfrentan todas los riesgos, digamos. Exactamente. ¿Y cómo se financian durante todo el tiempo que hacen el posgrado si no les pagan un centavo? La normativa vigente le prohíbe trabajar. Entonces... No pueden trabajar en otra parte. O sea, pues entonces, ¿cómo comen, cómo viven, cómo pagan su casa? Hay que ser realistas. Muchos de nuestros compañeros terminan rompiendo esa norma porque tenemos familia. Fuera de pagar el posgrado, tenemos que sustentar a hijos, a esposas o manejar o cubrir deudas que se tenían, pues se pudieron haber tenido premios. Aparte, un posgrado, tomen en cuenta que el posgrado, ya sea público o privado, tiene un promedio entre 30 y 40 mil dólares de costo. Entonces, durante ese tiempo, ¿usted cómo lo hace? Existe una modalidad de becas que emite el Ministerio de Salud Pública, pero tampoco es que sea el mejor de los beneficios. ¿Por qué? Porque igual en la normativa vigente, usted si recibe esa beca o es ganador de esa beca, usted tiene que devengar 2 por 1. O sea, hace 4 años posgrado y al Estado usted tiene que devolverle 8 años de trabajo. Obviamente lo remuneran, pero no hay ningún análisis geográfico, familiar o de su situación actual para que usted vaya a devengar esa beca. Entonces, ese es otro problema también. Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. ¿Qué se puede hacer desde la organización gremial? ¿Qué se está haciendo para ayudar a estos médicos jóvenes que pues, se les ponen el camino difícil? O sea, no les pagan seguridad social, pero sí trabajan, tienen una sobrecarga horaria, pero sí enfrentan las consecuencias de su labor. Bueno, nosotros fuimos contactados por los compañeros posgradistas. Apenas tuvimos la información, hicimos investigaciones en las unidades de atención, tanto del Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Pública, de Seguridad Social, Fuerzas Armadas y Policía y en los ámbitos privados, y encontramos que en realidad se están violando los derechos de los trabajadores. ¿En qué sentido? Obviamente hay una norma en la que a los compañeros posgradistas se les deja a un lado, no son considerados como profesionales de la salud, sino son considerados como estudiantes. Y al ser considerados como estudiantes están normados por una regla, por reglas emitidas por el CES que no se las está cumpliendo. Se habla acerca de la formación en las unidades de salud. Están haciendo turnos los compañeros sin la presencia de sus tutores. Tienen responsabilidades, como habló el doctor, en las que están asumiendo el rol de los médicos asistenciales. Hemos visto que en todas las unidades, sin excepción, se han disminuido las plazas de médicos asistenciales que están siendo cubiertos por los médicos posgradistas. Existen servicios en los cuales no existen ya médicos asistenciales, sino todo está cubierto por los médicos posgradistas. Y esto implica que ya tienen una responsabilidad administrativa y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Existen solamente obligaciones y no existen derechos. Los compañeros en algunos centros no tienen ni derecho a la alimentación, pasan 24 horas al día y tienen que salir a alimentarse. No tienen incluso el permiso para cumplir sus labores docentes, no pueden ir a clases. Y eso nos preocupa. O sea, ¿qué mismos son? ¿Son estudiantes? ¿Son trabajadores? ¿Y qué dice el Ministerio de Salud? Hemos conversado, hemos hecho el análisis. Proteger los derechos de estos médicos. Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública habla acerca de que se tiene que cumplir la normativa. Nosotros le hemos dicho sí, pero existe un vacío legal en el que son considerados como estudiantes y ya existe un antecedente de los internos rotativos. Son son estudiantes de pregrado que no tienen ni el título de médico, están en su formación y son reconocidos, tienen un reconocimiento económico. ¿Por qué no se puede hacer a los compañeros? En la asamblea hemos conversado, se emitió y se aprobó en el segundo debate, en el primer libro, un artículo, el artículo 94, que es muy ambiguo, que no dice nada. Dice, en caso de que existan horas suplementarias de acuerdo a lo que dice el reglamento, serán canceladas por la unidad en donde están laborando. Pero en el último inciso hay algo que nos preocupa mucho, que dice que las universidades tendrán que contribuir en ese pago. Es decir, esto va a aumentar los costos. Como dijo el compañero, nosotros estamos preocupados porque de aquí al futuro, ¿qué pasará con nuestros hijos? ¿Qué pasará con los jóvenes estudiantes que están ahora? Los posgrados se convertirán en posiciones de élite, solo para élite. Hemos hecho un cálculo que solamente para cubrir su colegiatura necesitan en los 4 años alrededor de 32,000 a 40,000 dólares. ¿Existe salida a toda esta dramática situación? Bueno, nosotros hemos planteado las salidas. Creo que debe haber una reforma en la Ley Orgánica de Educación Superior
para que se empate con el Código Orgánico de la Salud y con una propuesta que hemos hecho nosotros acerca de la carrera sanitaria, donde los médicos posgradistas ya estén involucrados en ese sentido, tengan todos los derechos. Hablamos del bien vivir, hablamos de la igualdad de todos, pero tenemos profesionales de la salud que no tienen el mínimo amparo de los derechos que tienen todos los trabajadores. No tienen seguro social, hablamos de lactancia, hablamos del mero hecho de tener en su norma lo que habla de que tienen que estar siempre con la tutela de un tutor. No los tienen. Y el momento que exista un problema, una situación en la cual se incurra por aves y cuestiones en un acto en el que el paciente tenga un desenlace no adecuado, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿La universidad, el Estado o el posgradista? Creo que está muy clara la situación, Santiago. Quisiera que para cerrar, pues tú nos contaras cuál es el anhelo de ustedes como médicos y como futuros ya especialistas de nuestro país en torno a toda esta promesa y todo este bla bla que hacen las autoridades y que sí, que la salud para todos y que la salud universal. Bueno, la situación de la preparación de los médicos, ¿cómo juega ahí? Bueno, en realidad, como bien lo menciona, o sea, tenemos un anhelo, lo que buscamos son mejores condiciones de formación, buscamos respeto, claramente, respeto a quienes somos. Nosotros ya somos médicos ya graduados, no somos un empleado cualquiera, o sea, somos gente que ya queremos nuestro espacio, que se respeten los derechos esenciales, la seguridad social. A nuestras compañeras, repito, el tema del derecho a la maternidad, cosas que en realidad uno cuando entra al posgrado y se entera son inverosímiles, o sea, no puede ser posible que a estas alturas del siglo sucedan. Entonces, como nuestra propuesta ya ha tenido un camino firme, hemos buscado apoyo a nivel del legislativo, presentamos unos correctivos al artículo 94, es más, se lo entregamos directamente al asambleísta Ángel Simalesa, se nos invitó a la mesa de la Comisión de la Salud para discutir este artículo. Y le entregamos formalmente este borrador donde justamente pedimos que se reconozca nuestro tema laboral para recibir un apoyo de alguna manera para poder sustentar nuestros gastos y apoyar a nuestras familias también. Que piden respeto. Con eso creo que resume absolutamente todo lo que han dicho en esta mañana. Les agradezco mucho por su presencia aquí en este programa. Esperamos, la pelota está en la cancha de las autoridades, están cordialmente invitados a debatir este tema en este programa y a dar una respuesta pronta, rápida, efectiva, democrática y respetuosa de los derechos, en este caso de los médicos posgradistas en nuestro país. Vamos a seguir con más en Teleamazonas, pero yo aquí me despido. Que tengan un buen día.